Igual que el pecado provocó que los ángeles caídos fueran expulsados de su hogar celestial, ahora por la desobediencia, Adán y Eva fueron sacados de su jardín, su hogar en el paraíso. Todo a su alrededor estaba cambiando rápidamente y la humanidad se encontró susceptible a las penas, enfermedades y finalmente a la muerte. Hasta los animales y plantas estaban infectados por la terrible maldición. Las espinas y cardos ahora aparecían en árboles y flores, y los animales que anteriormente eran gentiles comenzaron a matarse y devorarse unos a otros. El peor resultado fue que el pecado separó a la humanidad de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En la creación, a Adán y Eva se les dio el honor de hablar con los ángeles y hasta con el Hijo de Dios cara a cara. Pero Dios es tan puro y santo que ningún mal puede existir en su presencia. Ahora que los primeros humanos habían pecado, Dios alejó su santa presencia de ellos por su propia protección. El pecado había quemado una catarata en el alma del hombre que ya no podía ver la dimensión espiritual. Desde ese momento en adelante, la comunicación con el cielo sería limitada. Conforme estas maldiciones cayeron sobre Adán y Eva, el corazón de Dios se llenó de tierna compasión. La ley que habían roto no podía ser alterada para salvarlos, pues es tan sagrada e inmutable como Dios mismo. El Señor sabía que había solo una forma en que el hombre podía ser redimido. Así que un plan fue revelado, nacido desde el fondo del corazón de Dios. Un plan para salvar al hombre de su cita con la muerte eterna y restaurar todo lo que se había perdido con el pecado. Sería un asombroso intento en su intensidad, alcance y poder, pero sería un plan que también implicaría un enorme sacrificio. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Las Escrituras claramente enseñan en Romanos 6:23, el costo del pecado es la muerte. La ley rota demandaba la vida del pecador. Y solo había uno en todo el universo que podía calificar como sustituto de la humanidad. El Creador solo podía pagar la deuda de sus criaturas al tomar su lugar. Así, Jesucristo, el Hijo de Dios, por voluntad aceptó dejar la pureza, gloria y seguridad del cielo. Él vendría a morir en nombre del hombre en su malvado y renegado planeta. Él nacería como un inocente e indefenso bebé, soportaría una vida de pena y vergüenza, y aún así viviría una perfecta y victoriosa vida. Finalmente, Él tendría una muerte humillante para poder ser sustituto de la humanidad caída. Por su sacrificio, la humanidad asombrosamente recibiría una oportunidad más de tener vida eterna. Su sangre proveería el rescate para el mundo que había sido raptado por Satanás. Este maravilloso plan de redención fue gráficamente ilustrado en el sistema de sacrificios de animales ordenado por Dios después de la caída del hombre. El Señor había advertido a Adán y Eva que morirían el día que comieran del fruto prohibido. ¿Y cómo fue que permanecieron vivos? La Biblia nos dice que inmediatamente después de su pecado, Dios les proveyó ropa en la forma de pieles animales. Es digno de notar que Apocalipsis se refiere a Jesucristo como la oveja, que fue muerto desde el principio del mundo. Esto indica que una oveja fue sacrificada el mismo día para prevenir sus muertes inmediatas. Por fe, en este sacrificio sus muertes fueron simbólicamente transferidas de ellos a la criatura inocente. La oveja, por supuesto, era la representación de Jesús. Y así, un rayo de esperanza fue provisto en una situación de aparente oscuridad y desesperación. A través del arrepentimiento y la fe en la sangre del Mesías venidero, cualquier humano podría ser una vez más hijo de Dios. Pero a pesar de este maravilloso plan, Satanás aún tenía dominio sobre la tierra, y la vida en este mundo no sería fácil. En el mundo tendréis aflicción,
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Naturalmente, muchos se preguntan, ¿cómo un Dios amoroso y poderoso permite penas y sufrimiento en nuestro mundo actual? Pero está claro desde el Génesis que Dios nunca quiso que conociéramos la pena y tribulaciones de esta vida. Cuando el mundo salió de la mano de Dios, la tierra era un maravilloso paraíso. Fue el pecado de Adán y Eva lo que le dio a Satanás el derecho a reclamar control de este planeta. Debido a su trágica elección, el diablo y sus acólitos ganaron el poder de tentar y atormentar a los humanos, infligiendo la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Podría ser mejor preguntar, ¿por qué Satanás tiene control total sobre la humanidad? Jesucristo. Tal vez ya se dieron cuenta que la muerte de Jesús en la cruz nos dio a cada uno de nosotros la oportunidad de ser salvados. Pero en realidad hizo mucho más que eso. Cuando el Salvador ofreció su vida para redimir a la tierra, ese acto ponía restricciones al control de Satanás sobre la humanidad. Satanás no podría forzar nuestra voluntad y su poder de lastimarnos sería limitado. El sacrificio de Cristo también nos brindó un tiempo de prueba, durante el cual podríamos ver la diferencia entre el gobierno de Dios y el de Satanás, y luego decidir a quién serviríamos. Finalmente, por el sacrificio que hizo Jesús, el reino de Satanás llegará a su final. Y un día la tierra será devuelta al hombre, más maravillosa de lo que era al principio. Aunque Adán y Eva comenzaron sus vidas como exiliados del paraíso, aún tenían esperanza. Dios les proveyó de pieles de animales sacrificados para cubrirse. Pero lo más importante, Él les prometió la sangre del Cordero de Dios para pagar por su pecado si aceptaban a Cristo y se arrepentían. Una gran pregunta permanece: ¿las personas aceptarían el generoso regalo de Dios? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La asombrosa historia que acaban de escuchar es verdad, y los afecta. Pues por el deseo de Satanás de ser Dios, y la desconfianza y desobediencia de Adán y Eva, todos nos encontramos en una situación peligrosa. Por una parte, la humanidad ha sido grandemente favorecida por Dios con una segunda oportunidad de recuperar nuestro hogar del Edén. Por otra parte, si desistimos de aprovechar esta gran oportunidad, nos volveremos esclavos de Satanás y finalmente seremos destruidos cuando Dios limpie el universo del pecado. Amigos, no hay mejor tiempo para elegir a Jesús que justo ahora. Ninguno de nosotros sabe cuánto más tendremos que vivir en esta tierra. Nuestras vidas pueden terminar instantáneamente. Jesús ha mostrado gran interés en su bienestar y su amor por ustedes lo llevó a proveernos con un escape de la futura destrucción. Él solo le pide que lo acepte, se arrepienta de sus pecados. A través de Cristo pueden encontrar perdón y recibir un nuevo corazón para volverse como Él en carácter. Las tristes noticias son que Satanás se mueve en toda forma posible para evitar que acepten el regalo de la salvación de Dios. Debido a la actividad de la vida, el amor al dinero o alguna otra distracción fascinante, Él trabaja para mantenerlos ocupados y alejados de lo que en realidad importa, su salvación eterna. Para que entienda, la realidad de la situación es que si no elige a Jesús, por omisión está eligiendo a Satanás. Aunque la terrible elección de Adán y Eva trajo muerte y miseria inauditas, usted tiene la oportunidad de tomar una mejor decisión. Dios le está ofreciendo una paz que satisface el anhelo más profundo en su alma y una alegría que lo sacará de las tribulaciones de este mundo. El deseo que tiene el corazón de Dios es que sea salvado y esté con Él en el paraíso. Pero el único que puede mantenerlo fuera del cielo es usted. Imagine lo trágico que sería si innecesariamente rechaza este precioso regalo. Usted puede elegir hoy aceptar la salvación que Dios ha prometido. De hecho, en este mismo momento puede aceptar la vida eterna a través de Jesucristo. ¿Puedo invitarlo a que me acompañe ahora mismo en una simple oración aceptando su maravillosa oferta? Por favor, repita después de mí. Querido Padre Celestial, vengo a ti ahora y humildemente pido tu perdón.
Señor, confieso que soy un pecador y he violado tu santa ley. Entiendo que la pena por el pecado es la muerte. Creo que Jesucristo sufrió y murió en la cruz para tomar el castigo por todos mis pecados. Creo que Jesús resucitó de la muerte y lo acepto como mi Salvador personal. A partir de este momento en adelante, te doy mi corazón y confío en que tú serás el Señor de mi vida. Por favor, perdona todos mis pecados y envía a tu Espíritu a ayudarme a hacer tu voluntad. Te agradezco por tu gran amor y acepto tu regalo de vida eterna. Y yo oro por estas cosas en nombre de Jesús. Amén.